Buenos días. Voy a desarrollar hoy el capítulo de inspección general en dos partes. La primera parte avanzaremos hasta la inspección relacionada al estado de conciencia y en la segunda parte desarrollaremos los siguientes capítulos. Antes de comenzar de lleno con la evaluación de la inspección general del paciente, vamos a considerar el concepto de semiología. Puede definirse la semiología como la ciencia y el arte de explorar los síntomas y los signos. La semiología se sustenta para su desarrollo en 4 disciplinas básicas: la semiogénesis, la propedéutica clínica, la semiotecnia y la semiografía. La semiotecnia es la práctica de los diversos métodos, procedimientos y recursos para reconocer síntomas y signos. Y por su lado, la semiografía es la forma de describir y registrar con claridad y precisión estos síntomas y signos. Cuando hablamos de los métodos semiológicos clásicos, sin lugar a dudas, la anamnesis resulta ser el primero y más antiguo. Lo revisamos lógicamente en la historia clínica, definiendo y revisando uno a uno los puntos que componen la historia clínica semiológico-didáctica. En esta oportunidad nos vamos a referir al examen físico, que comprende signos vitales, inspección general o somatoscopia, y el examen regional o por aparatos y sistemas. En este vídeo particularmente vamos a avanzar sobre la inspección general o somatoscopia. Cuando uno menciona el capítulo de inspección, rápidamente evoca este retrato porque desde antiguo los médicos hemos fundamentado nuestra práctica en dos métodos semiológicos clásicos: la anamnesis, como dijimos, y la inspección general o somatoscopia. Son sin lugar a dudas los dos métodos más antiguos porque el desarrollo de los métodos semiológicos modernos comenzó recién en el siglo XX y ha ido progresando de manera contundente a lo largo de los años. Cuando hablamos de inspección hablamos de observar, para lo que necesitamos una iluminación adecuada, observar desde el inicio del encuentro con el paciente, es decir, no desaprovechar ninguna oportunidad. Y cuando pasamos específicamente al examen, exponer progresivamente lo que se desea observar y considerar el respeto al pudor del paciente. El primer capítulo que evaluamos es, sin lugar a dudas, el estado de conciencia. El estado de conciencia puede definirse en líneas generales como la situación de alerta instantánea y global con reconocimiento del entorno y de sí mismo, que es lo que se conoce como lucidez. Para identificar este grado de conexión del paciente con el medio que lo rodea, deberemos evaluar su orientación, tanto en tiempo como espacio, la orientación o reconocimiento de sí mismo y lo que se conoce como orientación alopsíquica, que sería el reconocimiento de su entorno personal, es decir, familiares y allegados. El capítulo de la percepción, particularmente sensorial y afectiva, deberán estar conservadas en este estado de lucidez, lo mismo que el capítulo de memoria, tanto reciente como lejana. El paciente deberá poder expresarse con un lenguaje claro y preciso, y la calidad de la voz y la fluidez de las palabras y coherencia en la estructura completarán la evaluación del estado de lucidez. Si hablamos de los componentes de la conciencia, tenemos un nivel básico, nivel de conciencia, que son las reacciones de despertar, determinadas por la integridad de la formación reticular ascendente, y un contenido de la conciencia que evoca las funciones mentales, tanto cognitivas como afectivas, que depende fundamentalmente de la corteza de los hemisferios cerebrales. El nivel de conciencia puede provocar en su afección alteraciones cuantitativas de la conciencia, de los cuales
hemos enumerado aquí algunos de los estados más significativos o más frecuentes de identificar en el paciente concreto. La obnubilación es un grado de depresión del nivel de conciencia leve que permite al sujeto una comunicación relativamente buena con su entorno y responder a preguntas determinadas con bastante claridad, con percepción adecuada a otro tipo de estímulos que no sean el estímulo verbal, y esto lo ubica característicamente con un grado de deterioro o de depresión mínima del sensorio. El sopor, por su parte, es un estado frecuente de identificar en los pacientes con enfermedades respiratorias, particularmente asociado a la hipoxemia y más aún a la hipercapnia. En este estado de sopor, el sujeto se encuentra adormilado o con una suerte de agotamiento mental del que puede ser rescatado a través del estímulo verbal, contestar alguna pregunta simple como el nombre o la edad para luego caer nuevamente en este estado de somnolencia. Esta condición de sopor preludia posiblemente algún grado de compromiso mayor del sensorio, como puede ser el coma hipercápnico. El estupor, en cambio, es un estado de presión mayor, donde el sujeto logra apenas abrir los ojos con una expresión justamente de incoherencia o de no reconocimiento del entorno, para luego cerrarlos nuevamente sin poder responder a estímulos verbales con claridad y manteniendo respuesta al dolor o la apertura palpebral solamente a este estímulo. Finalmente, el estado de coma es una condición de deterioro aún mayor del estado de conciencia que se caracteriza por la falta de respuesta adecuada a los estímulos verbales y estímulos dolorosos o respuestas motoras adecuadas al estímulo aplicado. Existe una guía para reconocer la severidad del estado comatoso, que es la escala de Glasgow, que la van a poder identificar justamente en la guía de trabajos prácticos y en los libros de texto. El estado postcomatoso, o llamado a veces estado vegetativo, son las condiciones persistentes de depresión del sensorio de intensidad variable que persisten luego del estado de coma, es decir, cuando no se completa la recuperación del estado de coma. Las alteraciones cualitativas, por su parte, evocan característicamente el compromiso de los hemisferios cerebrales, como dijimos, que son las estructuras anatómicas donde el contenido de la conciencia se produce y expresa. Por ello, consideraremos el estado de confusión, que es aquel sujeto que logra conectarse con el medio, pero no puede expresar con claridad sus ideas, y algunos grados de deterioro más severo del estado de conciencia, como el delirio o la alucinación. Es importante recordar la diferencia entre ambos, donde la alucinación particularmente se relaciona al relato o a la percepción sin un estímulo concreto, a diferencia de la ilusión, donde el paciente percibe de manera inadecuada un estímulo real. Por su parte, el delirio se asocia característicamente a las condiciones donde el sujeto desarrolla un pensamiento incoherente, a veces con algún grado de estructura, pero no conectado a la realidad. Es importante diferenciar aquí las alteraciones cualitativas que reconocen origen en alguna condición o enfermedad psiquiátrica de los fenómenos asociados a estímulos o modificaciones del medio interno que pueden repercutir sobre los aspectos cualitativos de la conciencia. Aquí la consigna 1 de este primer capítulo, que será definir semiogénesis y propedéutica clínica, es decir, los dos elementos o dos
disciplinas que sustentan el desarrollo de la semiología y que no los definimos en este vídeo y que ustedes deberán buscar, y cuáles son los métodos semiológicos clásicos y modernos que tampoco conforman, salvo la anamnesis y la inspección que mencionamos, tampoco conforman el contenido de este primer capítulo. Las competencias esperadas para este vídeo son identificar el valor de la inspección general como espejo de las enfermedades internas, modificando estado de conciencia, visto hasta ahora, facies, marcha, actitud y decúbito, que desarrollaremos en el siguiente capítulo. Adquirir pautas básicas para efectuar la inspección general e incorporar el concepto de biotipo constitucional o morfológico. Muchas gracias.